El siguiente tema es el objetivo de la inteligencia de estudio de mercados y vamos a iniciar con el tema de la demanda para valorar qué es la demanda y cuáles son los factores que nos van a afectar los términos de la demanda. Las cantidades demandadas de un bien, lo que se busca, que los consumidores desean y pueden comprar, se denomina la demanda de ese bien. Vamos a tener, por ejemplo, una tabla. La tabla de demanda del consumidor recoge las distintas cantidades que desea demandar para cada precio. Por ejemplo, si lo que vamos a vender es un CD y tenemos dos posibles compradores, Miguel y Víctor. Miguel, al precio de 1 euro, está dispuesto a comprar 8 CDs, mientras que Víctor, 5 CDs. Quiere decir que en este momento, siendo Miguel y Víctor los únicos compradores de CDs al precio de 1, tenemos una demanda del mercado de 13. Aquí más adelante vamos a hablar acerca de la elasticidad del bien. No necesariamente porque el precio baje o aumente, quiere decir que se va a comprar más o menos. Por ejemplo, la sal. No porque la sal baje de precio, quiera decir que usted vaya a comprar más bolsas de sal, ¿verdad? Eso es algo que vamos a ver un poquitito más adelante. Pero la gran mayoría de los artículos se pueden regir por las tablas y las leyes de la demanda y de la oferta, excepto que el bien o el servicio sea inelástico, es decir, no se ve afectado en su gran mayoría por el precio. Entonces no tiene sentido involucrarlos en una tabla como esta con el ejemplo de los CDs. Si se incrementa el precio a 1.5, siendo Miguel y Víctor mi mercado completo, pues ya Miguel podría comprar un poco menos, estaría dispuesto a comprar un poco menos, al igual que Víctor. Entonces la demanda total del mercado baja a 10. Si yo le subo a 2, la demanda baja a 7. Si yo le subo a 2,5 euros, la demanda baja a 4. Si yo le subo a 3, la demanda quedó en 1. Recuerden este cuadrito para cuando les explique la gráfica. La función de la demanda es una ecuación matemática que explica cómo se determina la cantidad demandada de un bien. Esto con relación a los precios del mercado y a la renta del consumidor. El lado izquierdo de cada ecuación representa la cantidad demandada del respectivo bien y el lado derecho representa la ecuación matemática que utiliza variables como los precios. Importante, yo no voy a profundizar en las ecuaciones ni de la oferta ni de la demanda por los términos que yo les explico al principio del curso, ¿verdad? Que estamos en un curso de un técnico de mes, por lo tanto deben tener los conocimientos básicos, pero no necesariamente tienen que profundizar, ¿verdad? La oferta y la demanda es un tema rico de economía que ustedes pueden profundizar. La carrera que más ahonda en este tema es la economía, ¿verdad? Y es bastante profundo el conocimiento que se puede adquirir. Se puede estudiar la elasticidad de los productos. No todo producto funciona de la misma manera, ¿verdad? Muy bien. Veamos este gráfico. Analícenlo así. La cantidad demandada de un producto es inversamente proporcional al precio. Más adelante le pongo título y significa, usted sube el producto, la demanda baja. Significa que a mayor precio, menor cantidad van a demandar los clientes. Lo podemos ver más adelante en el siguiente gráfico. Si esta columna vertical es el precio y mi columna horizontal es la cantidad, por ejemplo, en esta posición, estando nosotros aquí, es el encuentro del eje vertical con un precio alto, pero entonces bajamos aquí y la cantidad va a ser baja. Por el contrario, si avanzamos en la curva de demanda, por ejemplo, en este punto, el precio ya es un poco más bajo y bajando a la cantidad es mayor que la vez pasada.
¿Por qué? Porque bajó el precio. Bajé el precio, aumenta la cantidad demandada y así sucesivamente. Ya en este punto, por ejemplo, con un precio de este monto bajísimo, la cantidad demandada es muchísimo mayor. Este es el gráfico de la demanda y el gráfico de la oferta. Ya pueden ir anticipando que es contrario, ¿verdad? Vamos a ir a ver la ley de la demanda. La ley de la demanda es un principio económico que afirma que existe una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo. Es decir, cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada del mismo disminuye. En la función de demanda, esto está representado por la pendiente negativa de la curva, ¿verdad? De la demanda que les acabo de explicar. La ley de la demanda es la relación inversa existente entre el precio y el bien. La curva, ¿verdad? Es la representación gráfica de la ley de la demanda que acabamos de ver anteriormente. Al trazar la curva de demanda se supone que se mantienen constantes todos los demás factores que puedan afectar la cantidad demandada, excepto el precio, que es lo que justamente estamos rebajando para poder crear la curva. Vamos a ir a ver ahora en qué consiste la oferta. La oferta tiene que ver con los términos en los que las empresas desean producir y vender sus productos. Se debe entender la diferencia entre comprar y vender. Entendamos oferta como la intención o estar dispuesto a vender. La oferta recoge las intenciones de venta de los productores. Ahora vamos a ir a analizar la tabla de la oferta. Es muy similar a la tabla que estuvimos viendo anteriormente con la demanda. Sin embargo, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de los productores. Y dice, la tabla de la oferta es la que muestra las distintas cantidades que una empresa desea ofrecer para cada precio. ¿De acuerdo? Veámoslo acá. Vamos a leerla de abajo hacia arriba. Si el CD cuesta 1 euro, la empresa número 1, Disco Joven, está dispuesta a producir 0 CDs. Por ese precio, no te produzco. Y la empresa Disco Fan está dispuesta a vender un disco. Por lo tanto, la oferta del mercado a $1 de euro es un disco. Y así sucesivamente. Vamos a ir a ver el caso opuesto. A 3 euros por CD, la empresa Disco Joven está dispuesta a producir 8. Disco Fan 5. Para una producción total de oferta del mercado de 13, si el precio será de 3 euros por CD. ¿Lo ven? Es la contraria a la demanda porque claramente un productor va a preferir producir a un mayor precio que a uno menor. La función de la oferta es la representación gráfica, ¿verdad? De lo que son los montos de la oferta y tal y como les comenté, es la contraria a la demanda. Si la columna vertical es el precio y la columna horizontal es la cantidad, por obvias razones, a mayor precio, mayor cantidad se puede ofrecer. ¿De acuerdo? Aquí está explicado. Cuanto mayor es el precio de los bienes y servicios, mayores son los deseos de venta de estos. Esta relación directa entre precio y cantidad ofrecida se fundamenta en el supuesto de que los bienes y servicios son producidos por empresas con el objetivo fundamental de obtener beneficios. La curva de la oferta es la representación gráfica de ellas dos. Y vamos a ir a analizar cuál es el equilibrio entre la oferta y la demanda. Ese precio
en el cual ambos están dispuestos a vender y a comprar. El equilibrio entre la oferta y demanda no es algo estático, es decir, no es fijo, no siempre es el mismo, intervienen muchos factores y es importante que ustedes tomen en cuenta, jóvenes, que esto es un cálculo matemático. Esto se obtiene, es como una especie de pulsito, como si la oferta estuviera haciendo un pulso con la demanda y es un estira y encoge, ¿de acuerdo? Con una serie de factores que se analizan de forma matemáticamente para poder determinar cuál va a ser el precio del punto de equilibrio. Cuando ponemos en contacto a consumidores y productores con sus respectivos planes de consumo y producción, esto es, con sus respectivas curvas de demanda y oferta en un mercado en particular, podemos analizar cómo se lleva a cabo la coordinación de ambos tipos de agentes. Un precio arbitrario no logra que los planes de demanda y oferta coincidan. Solo en el punto de corte de ambas curvas es donde se da la coincidencia y solo un precio podrá propiciar un pleno acuerdo entre productores y consumidores. A este precio lo denominamos precio de equilibrio y a la cantidad ofrecida y demandada que se han encontrado en estas curvas le llamamos cantidad de equilibrio. El precio de equilibrio o precio que vacía el mercado es aquel para el que la cantidad demandada es igual a la ofrecida. Esta es la cantidad de equilibrio. El equilibrio se encuentra en la intersección de las curvas de oferta y demanda. Vamos a ir a hablar un poquito acerca de la elasticidad en el precio de la demanda y la elasticidad de la oferta. Mide el grado en el que la cantidad demandada, es decir, los consumidores, responden a las variaciones del precio de mercado. Se expresa como el cociente, ¿verdad?, del resultado de una división entre la variación porcentual de la cantidad demandada por una variación de su precio en un colón. Vamos a mantenernos constantes con todos los demás factores para que esto se cumpla. Les traigo la fórmula no para que la calculen, sino para que la vean, ¿verdad? Estamos hablando del cociente, o sea, el resultado de esta división, de la variación porcentual de la cantidad demandada dividido entre la variación porcentual del precio. Y a su vez, ¿verdad? Esa variación va a salir de la variación del precio entre la cantidad por 100 y la otra sería la variación del precio entre el precio por 100. La elasticidad precio mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante alteraciones en el precio. Dado que la curva de demanda tiene pendiente negativa, recuerdan, bajaba, y la de la oferta subía, ¿verdad? Hay que encontrar un corte entre ellos. La elasticidad precio de la demanda siempre tiene signo negativo. Estos son los resultados de cómo analizar los resultados del cociente, de esa división. Tenemos la opción de elástica, inelástica o elasticidad unitaria dependiendo del resultado que nos dé. Dice, cuando una variación del precio de un 1%, o sea, vamos a mover el precio un 1% y provocamos una variación de la cantidad demandada superior a ese porcentaje, es decir, exageradísimo. Movimos el precio un 1% y sin embargo la cantidad repercutió mayormente, es decir, más explosivamente que 1%, entonces la demanda es elástica, se estira, ¿verdad? Respondió más allá del 1%. Si movemos el precio un 1%, pero la cantidad se mueve menos que 1%, entonces decimos que la demanda es inelástica, no se estira. Y cuando estamos de 1 a 1, ¿verdad? Cuando movemos el precio un 1% y resulta que tocamos la demanda, la cantidad en un 1% igual, estamos en la presencia de una elasticidad unitaria, 1 es a 1. Todos los productos se comportan distintos y es lo que yo les digo. El que yo, por ejemplo, le rebaje el precio a la sal, por ejemplo, la marca, sin hacer propaganda, ¿verdad? Pero la marca No Sal,
que es cloruro de potasio en lugar de cloruro de sodio, que cuesta 700 colones. Si el cloruro de potasio bajara a la mitad del precio, no quiere decir que las familias van a ir a comprar en lugar de una bolsa, van a comprar dos, no todas. Puede que algunos se pasen del producto tradicional cloruro de sodio al cloruro de potasio en vista de la comparación de precios. ¿Verdad? Eso es lo que puede ser uno de los factores que no necesariamente se habían analizado originalmente, que el cliente usual, el cliente habitual comprara más, pero sí ganaron más adeptos, consiguieron más consumidores, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente siempre ocurre así. Y listo. Con esto concluimos el último de los temas de nuestro programa, ¿verdad? Y lo que nos queda es repaso para examen. Muchas gracias. Por nada. Aquí estaré cuando me necesites.